Abelardo era un pobre diablo que solía hacer labores en las calles de esa vieja colonia. Acostumbraba a barrer las banquetas, recoger la basura o ayudar a las personas mayores cargándole sus bolsas de mandado. Nadie sabía de dónde era. Nadie sabía exactamente cómo había llegado. Tan solo que tenía 5 años trabajando en ese lugar, realizando pequeñas labores para ganarse unos cuantos pesos al día. Sin embargo, no lo hacía exactamente para sobrevivir, ya que lo que le daban lo ocupaba principalmente para comprar cervezas, cigarros y algo de comer. Definitivamente no tenía ambiciones. No tenía nada que lo motivara. Simplemente buscaba emborracharse al caer la noche y dormir con algo en el estómago. El vigilante de la zona era con quien más platicaba, quien decía que Abelardo sufría de problemas estomacales, los cuales nunca se atendía, los cuales nunca cuidaba. El caso es que era alguien amable y tranquilo, quien saludaba a todos los vecinos y que no se metía en problemas. Su aspecto era deplorable. Tenía las uñas muy largas, barba crecida, cabello enmarañado y ropas muy sucias, vistiendo siempre pantalones y chamarras que la gente le regalaba, además de aquellos zapatos viejos que prácticamente se estaban deshaciendo. Era común verlo por las mañanas tratando de ganarse la vida, haciendo aquellas labores en las banquetas, asistiendo a la gente y recibiendo amablemente todo lo que le daban. El pobre era un simple pordiosero que por alguna extraña razón había encontrado en esas calles su lugar de residencia, su zona de confort. Era conocido casi por todos, y nadie lo ahuyentaba o corría, ya que los vecinos sabían que era un pobre hombre de la calle el cual no hacía daño. Sin embargo, había una persona que no lo veía así. Se trataba de doña Cristina, una mujer amargada que vivía al fondo de una cerrada en aquella colonia. Se decía que la mujer había quedado mal de la cabeza, que la habían abandonado y que habiendo quedado sola y con un hijo enfermo, su vida desde siempre había sido una miseria constante. Su hijo había nacido con síndrome de Down, por lo que aquella mujer se la pasaba llevándolo a una escuela para alumnos especiales. A pesar de que el muchacho era una evidente carga para ella, se trataba de su adoración, de aquello que más quería en su vida. Por las tardes solía llevarlo al parque. Salía con una pelota y se ponía a jugar con él entre las áreas verdes, actividad que al muchacho emocionaba por completo. Si bien este sonreía a todo mundo, si bien trataba de hacer amistades saludando o acariciando a los perros que veía, un día su gusto por ser sociable se extinguió sin que nadie pudiera evitarlo. Esto, porque en aquellas épocas solía pasarse por la zona otro pordiosero, uno a quien todos conocían como el loco de Joaquín, un hombre de unos 35 años, el cual solía caminar entre los andadores del parque, recolectando latas de aluminio o cualquier cosa que pudiera servirle para venderla con los recicladores de la zona. Sin embargo, al contrario de Abelardo, acompañado siempre por un par de perros, al hombre se le veía agresivo, antisocial, quien solía gruñir a todo aquel que se le acercara, repitiendo fuera de control frases rápidas e inentendibles, sacudiendo los brazos y manoteando como un loco al aire, cosa que hacía como una táctica para ahuyentar o correr a cualquiera que estuviera cerca de los botes de basura. El caso es que el hombre era muy grosero, malhumorado y bastante agresivo. Sus ojos irritados y su aspecto lleno de mugre ahuyentaban a todo mundo. Además de aquellos perros, 2 animales flacos que al parecer habían adquirido el mismo carácter que el loco de Joaquín. Cuando la gente lo veía pasar, le sacaba la vuelta. Cambiaban de rumbo o se iban al lado contrario de donde estuviera este caminando. A pesar de que en realidad nunca le había hecho daño a nadie, la gente no dudaba en alejarse de él. Y ante esto,
Él sabía que seguramente nadie intentaría hacerle daño. Hasta que un día, aquel hombre de pronto se topó con la vieja doña Cristina. Aquella mujer, como todas las tardes, un día había sacado a su hijo al parque. Se encontraba jugando con él, cuando de pronto, un carro se impactó contra otro en la avenida. La mujer en ese momento puso toda su atención con el altercado. Había sido algo insignificante. Un golpe pequeño entre dos conductores, pero suficiente para que ambos se bajaran y se hicieran de palabras en la avenida culpándose mutuamente. Situación ante la cual la mujer dejó de poner atención a su hijo por unos cuantos segundos. Instantes en los cuales el loco de Joaquín se encontraba vaciando uno de los cestos de basura a tan solo unos metros del muchacho. Y momento en el que éste, tratando de acariciar a sus perros, fue que recibió una fuerte mordida en la mano. Fue entonces que de inmediato doña Cristina corrió para tratar de proteger a su hijo. El pobre gritaba desesperado, completamente asustado y adolorido por el ataque, razón por la que doña Cristina hizo todo un escándalo, pidiendo a gritos a la policía que detuviera a ese hombre, a Joaquín el Loco, quien según afirmaba se trataba de un constante peligro para todos en el parque, además de que no dejaba de exigir colérica que capturaran a sus perros, que los mataran, ya que representaban un riesgo muy grande para todo el mundo. De aquel escándalo, si bien no logró que detuvieran a Joaquín o que le hicieran algo a sus perros, la mujer sí que pudo hacer que éste ya no se presentara tan frecuentemente en el parque. Sin embargo, aquello no sirvió de mucho, ya que su hijo, a partir de ahí, no quiso salir más a la calle, ya que el pobre quedó muy atemorizado, traumatizado por completo. Aquello implicó un golpe muy duro para doña Cristina, ya que desde entonces no pudo sacar libremente a su hijo de casa. Y vaya que lo intentó. Día tras día le trataba de explicar, de hacerle entender que aquello no se iba a repetir. Lo incitaba a salir, a caminar afuera de su puerta. Pero en cuanto el muchacho veía un animal por la acera, de inmediato jalaba a su madre para que ambos regresaran a su casa. Una dura situación que la pobre mujer se negaba a aceptar, ya que ella, tratando de ayudar, buscaba una forma de que su hijo no estuviera destinado a quedarse encerrado en su casa para siempre. Por más que lo hiciera de corazón tratando de ayudar, aquello pronto resultaría en una terrible tragedia. Sucedió un día por la tarde. El panadero solía pasar lunes, miércoles y viernes por la avenida en su bicicleta, vendiendo pan de dulce y teleras, acto que el hijo de doña Cristina desde muy chico adoraba. Al oír el grito del panadero se ponía como loco. Lleno de emoción le gritaba a su madre para que saliera a comprarle pan de hojaldre cubierto de chocolate, asunto que la mujer hacía con alegría desbordada. Se trataba de un pequeño momento en el cual tanto ella como su hijo eran felices sin importar nada. El caso es que cada que lo hacía, la mujer salía de su casa dejando la puerta entreabierta, caminando hacia el panadero para escoger media docena de panes y regresar sonriente mientras levantaba la bolsa de pan, mostrando a su hijo la recompensa, quien feliz le esperaba en la entrada de su casa, acto que lamentablemente esa última vez le haría cambiar por completo su vida. Esa tarde la mujer terminó de comprar, volteó, alzó la bolsa como siempre y vio algo que no esperaba. Caminando por la banqueta se encontraba el loco de Joaquín, quien iba acompañado de sus dos perros. Llena de nervios, doña Cristina tiró la bolsa de pan al suelo. Buscó con la mirada, pero no había nadie en su entrada. Su hijo ya no estaba en la puerta. Miró hacia un lado en la avenida, miró hacia el otro, y varios metros a la distancia fue que pudo verlo. Ahí estaba su hijo, quien se alejaba despavorido tratando de huir del loco de Joaquín.
Alguien quien, para ser sinceros, ni siquiera los había visto. Ni siquiera estaba cerca de ellos. Pero no importaba, ya que por alguna razón el muchacho esta vez no se metió a su casa, tomando la equivocada decisión de alejarse mientras sentía la amenaza del loco de Joaquín, quien por una desafortunada casualidad se paseaba muy cerca. Y fue entonces que sucedió. Un automóvil que venía dando la vuelta embistió bruscamente al muchacho, golpeándolo en la cadera y aventándolo fuertemente hacia el piso. Ahí el chico cayó de lado, provocando que la inercia le hiciera rebotar su cabeza contra el pavimento. Después de eso, el muchacho ya no se levantó. Después de eso, el muchacho no volvió a abrir sus ojos. La ambulancia llegó y lo llevaron al hospital. Sin embargo, el golpe había sido tan fuerte que después de una muerte cerebral de 18 horas, el joven simplemente murió en su camilla del hospital. De aquello nadie era culpable. Ni el loco de Joaquín, ni doña Cristina, ni siquiera el desafortunado muchacho. Aquello había sido un lamentable accidente que vino a cambiar por completo la vida de esa mujer. A partir de ese instante, la pobre no volvió a sonreír. Se le veía siempre malhumorada, sacando la basura de su puerta, caminando a tempranas horas hacia el mercado y asomándose sin jamás volver a hacer contacto con nadie. Tiempo después fue que apareció en la zona el pobre de Abelardo, a quien la mujer, desde que lo vio paseando por su calle, lo alejó a gritos y escobazos, a quien cada que podía le aventaba cubetadas de agua desde su ventana, o a quien, si se encontraba de frente en la calle, le escupía en la cara. Aquella mujer tenía un enorme odio por los indigentes, por la gente de la calle, quienes sin ninguna otra opción en la vida simplemente trataban de sobrevivir en la intemperie. No importaba si eran buenas personas o si se veían amenazantes, ya que doña Cristina de igual forma aborrecía su presencia. Sin embargo, con Abelardo su repudio no era cosa fácil. Muchos de los vecinos lo querían y estimaban, por lo que al ver cualquier agresión por parte de doña Cristina, de inmediato intercedían para que ésta no le hiciera daño, buscando una forma no solo de defenderlo, sino de también hacerla entrar en razón, de tratar de hacer que ésta sintiera empatía, cosa que nunca sucedía. Por el contrario, la mujer ya no solo trataba de correrlo de la calle donde vivía, sino que además comenzó a realizar actos de agresión aún más peligrosos. En una ocasión se le vio caminando por el parque en la madrugada, cosa extraña en ella, ya que no solía salir de noche. Y además, en esa ocasión, iba muy silenciosa, cargando entre sus manos una botella de alcohol. Aquello fue visto por uno de los muchachos que solía sacar a sus perros en altas horas de la noche, y al darse cuenta que se trataba de doña Cristina, fue que trató de indagar. Aquella noche la vieja se dirigía a la caseta de vigilancia, lugar donde a unos metros Abelardo tenía un par de cajas de cartón y cobijas para dormir, lugar que todo mundo conocía y al que aquel joven la vio dirigirse. Aquello era muy extraño. Aquello era inusual y misterioso, por lo que aquel joven, sin pensarlo demasiado, simplemente aceleró el paso para seguirla. Al cabo de unos minutos se dio cuenta que no estaba equivocado, porque justo doña Cristina había ido precisamente hasta el lugar de Abelardo. Y al estar ahí, sin más, la mujer de pronto comenzó a vaciar la botella de alcohol sobre las cobijas del pordiosero, donde además, este ya se encontraba durmiendo. Cuando el vecino a lo lejos se dio cuenta de la situación, ya era muy tarde, ya que para entonces la mujer estaba preparando un cerillo entre sus manos. Y ahí fue que comenzaron los gritos. Los perros nerviosos ladraron intensamente. El vigilante de a unos metros salió de su cabina
Y fue entonces que la mujer, sin que nadie la detuviera, encendió el cerillo y lo tiró a las cajas de cartón. De inmediato aquello comenzó a prenderse. El joven corrió hasta el bulto tirado en el suelo y por apenas una fracción de segundos pudo jalar las cobijas, destapando a Abelardo y evitando que éste quedara envuelto en el fuego. De aquello quedó constancia en una de las cámaras de la caseta de vigilancia, donde se veía claramente todo lo acontecido esa noche. Y a partir de ahí, fue que todos los vecinos aconsejaron a Abelardo que evitara quedarse solo a la intemperie. Hicieron un arreglo y permitieron que éste, cada que lo necesitara, se quedara a dormir a un lado de la caseta de vigilancia. A partir de ese momento el pordiosero ya estaba protegido por los vecinos. Sin embargo, los intentos de agredir por doña Cristina no cesaron. Abelardo solía ser visto acompañado por perros que se le unían en su andar por las calles de la colonia. Y estos sí que llegaron a ser víctima de la vieja loca de doña Cristina, quien fuera de sí, llegó a ser vista colocando salchichas y latas de comida por todo el parque, las cuales hicieron que todos los pobres perros y gatos de la calle sufrieran las consecuencias. Era por cosas como esta que los vecinos cada vez odiaban más a doña Cristina, quien, a pesar de ser convocada para explicar sus ataques, nunca quiso entrar en razón, quien incluso fue citada al Ministerio Público, donde recibió multas y fue acusada formalmente. Pero dada su edad y condición mental, nunca llegó a ser encerrada. El caso es que los enfrentamientos entre aquella mujer y los vecinos cada vez se hacían más ríspidos, más fuertes, más intensos, llegando incluso a darse discusiones a gritos en los cuales la mujer dijo una vez que si no quitaba a Abelardo por la buena, entonces lo haría por la mala, usando veneno, cuchillos o incluso hasta brujería. Argumentos de los cuales todos los vecinos oyeron, pero de los cuales nadie pudo creer del todo, siendo vistos como simples expresiones de una loca, pero las cuales semanas más adelante quedarían en duda. Esto porque un día, de la nada, doña Cristina dejó de ser vista en la colonia. Muchos pensaron que la mujer se había cambiado de casa, que había enfermado o que incluso hasta había muerto. Pero no, ya que al cabo de 8 semanas de ausencia, de pronto la vieja Cristina pudo ser vista fuera de su casa, solo que completamente irreconocible, completamente cambiada. De la nada salía a la calle sonriente, saludando a todo mundo, mostrando un extraño gesto de amabilidad y de falsa tranquilidad, actitud la cual nadie entendía, actitud la cual nadie aceptaba. Esto porque, a pesar de que la mujer hacía su mejor esfuerzo por sonreír y verse amable, la realidad es que su gesto era deforme y terrorífico, mostrando una sonrisa la cual parecía la de una mujer desquiciada, fuera de sí, completamente evadida de la realidad. Sin embargo, ella no cedía. Mantenía esta nueva imagen de sí misma sin darse cuenta que nadie le creía. El caso es que comenzó a caminar de nuevo por el parque, paseándose por los andadores tirando migajas para los pájaros, dejando semillas y cacahuates para las ardillas, silbando una extraña melodía que la hacía ver como si se tratara de un alma en pena o de un fantasma perdido en el parque. El caso es que en su andar llegó a toparse en un par de ocasiones con el pobre de Abelardo, quien, tratando de sacarle la vuelta, llegó a oír su nombre en voz de la anciana, quien, fingiendo tranquilidad, lo saludaba como si nada de lo que hizo en el pasado hubiera existido. A aquello el pobre de Abelardo llegó a comentarlo con su amigo el vigilante, diciendo que aquella mujer ahora sí que le daba miedo, ya que cuando la oía decir su nombre,
Este sonaba como si viniera de más partes, como si más de una voz lo pronunciaran, situación la cual todo mundo adjudicaba al miedo del pobre hombre. Pero aquello no era así, ya que eso que hacía doña Cristina venía con un plan perfectamente elaborado. Al cabo de unas semanas fue que sucedió la tragedia. Una noche se le vio paseando a Abelardo por el parque. La gente que lo vio decía que iba borracho, drogado, confundido. Había quien incluso decía que no era nada de eso, ya que cada que Abelardo tenía sus cervezas encima, siempre era amable y saludaba a todo mundo. Pero que en esa ocasión era diferente, ya que el hombre iba con la mirada fija en el vacío, caminando como si estuviera hipnotizado. El caso es que pasados los minutos, de pronto se hizo un escándalo. La gente comenzó a pedir ayuda, a gritar desesperada, ya que el pobre de Abelardo, sin razón alguna, se había parado en medio del parque y se había prendido fuego a sí mismo. Cuando trataron de apagarlo, el hombre simplemente se puso a correr como loco, gritando a los cuatro vientos: lo siento, perdónanos por haber matado a tu hijo. Solo para después terminar hincado en una banqueta y ahí soltar aquel último alarido de dolor. Cuando por fin lo alcanzaron, lo cubrieron con cobijas para apagar el fuego. Solo que ya era demasiado tarde, ya que el pobre de Abelardo había quedado sin vida. Cuando la policía llegó, comenzó a realizar las diligencias, y fue entonces que apareció, oculto en uno de los puños calcinados del pobre hombre, se encontraba una extraña medalla de plata, una rara pieza de metal que mostraba una figura cadavérica. Aquello era extraño, ya que Abelardo no era ambicioso y jamás antes se había aferrado a algo de valor. Sin embargo, así era. Y sin embargo ya no importaba, porque para ese momento el pobre hombre ya había muerto. Las horas pasaron, e intrigado, uno de los vecinos fue con el vigilante. Le pidió que revisaran las cámaras de la noche anterior, y ahí fue que lo encontraron. Algo que hasta el día de hoy la vieja de Cristina siempre negó. Esa noche Abelardo había ido a vaciar algunos de los cestos de basura en el parque, y al estar esculcando, fue que de pronto se le vio sacando una botella de vino, la cual se encontraba perfectamente envuelta en una bolsa de papel. En el video se llegó a ver al pobre indigente sacando la botella y empinándola en su boca, dando amplios tragos, para más adelante, al terminar con ella, encontrar algo más en la bolsa de papel. Algo que sujeto entre sus manos, a lo lejos parecía brillar, tal como si se tratara de aquella extraña medalla de metal. Indagando, tanto el vecino como el vigilante se pusieron a revisar momentos previos en esas cámaras, y pudieron descubrir que en ese mismo cesto de basura, la vieja loca de doña Cristina había dejado un paquete de papel muy similar tan solo unos minutos antes. De aquello nada se pudo probar, pero dicen que la vieja Cristina fue la culpable de todo, quien de alguna forma manipuló al pobre de Abelardo, quien tal vez lo hipnotizó, o que incluso llegó a embrujarlo, tan solo por hacerlo pagar por algo de lo cual él ni siquiera era culpable. Aquel pobre hombre solo corrió con la mala suerte de tener la misma desgracia, de ser un indigente perdido en la colonia, uno que nunca hizo daño a nadie, pero que recibió el terrible castigo de una mujer, la cual en completa demencia terminó por cumplir su absurda amenaza
la cual muchos vecinos dicen estaba tocado por algo extraño, por algo maldito, que seguramente era parte de una terrible brujería. Gracias por escucharnos. Si te gustó lo que has oído, te pedimos nos regales un like, te suscribas y compartas. Esto es Radio Caníbal.